Pero sí la grabo en videos, es lo que se me olvidó subir los videos pero las dejo grabado en el escritorio y lo que se escucha aquí, o sea, ustedes no se van a escuchar, pero se va a escuchar lo que digo yo y eso sí, sí queda grabado. Sí tengo que subirlos, ojalá me acuerdo hoy día en la noche subir los videos. Ya, y llegamos hasta ahí. Ya, repaso para ustedes, ¿cierto? Que no estaban ayer, que seguimos viendo el ejemplo del aeropuerto, pero lo ampliamos, digamos, a la versión original, ¿cierto? Era como una sola línea, donde en realidad habían dos operaciones, ¿cierto? El control de seguridad y entre la facturación, y pasaban todo derecho, pero era casi igual eh, que la heladería, era prácticamente igual que la heladería, salvo con algunos parámetros ligeramente distintos. Y esa versión ahora la cambiamos, la ampliamos, ¿cierto? A que es un modelo un poco más realista, porque considera que los pasajeros tienen la opción de seguir tres rutas. Ahí ¿se alcanza a ver el mouse algo? Bueno, le voy a apagar la luz porque si no, no se ve nada. También es una foto, aparece, ¿no? El proyector. Ya. Y esta versión, ¿cierto? Tiene por arriba, ¿cierto? Lo que aparece como esta línea superior, es un poco la facturación antigua, que es donde los pasajeros llegaban, iban a ese mesón interno, ¿cierto? Para entregar las maletas y después obviamente caminaban al control de seguridad, que era la etapa que tenían en común al final. Pero aquí sí había algunos cambios de parámetros. En la facturación, el tiempo de atención ya no era el que estaba antes, que pasaba a ser un poco más largo, era de 3 a 10 minutos ahora. Y también lo que cambiaba era que la cantidad de personas que atendía, antes eran 4 y ahora pasaban a ser 2. Entonces también, ¿cierto? Perdía esa parte de la capacidad, pero eh, atendía, ¿cierto? Solamente la mitad de los pasajeros que llegaban. Y eso es porque, ¿cierto? Después le incorporamos este elemento, porque este nuevo ejemplo tenía una distribución aleatoria, pero basada en probabilidad, ¿cierto? De los pasajeros que llegaban en tres ramas posibles. Y el 50% de los pasajeros, ¿cierto? Era el que podía pasar por acá arriba aproximadamente, o sea, después si vamos los resultados de la simulación no es exactamente el 50, pero a la larga, ¿cierto? Si uno hace altas repeticiones debería ser como el bien cercano al 50. El otro, la otra ruta que podían seguir era la del medio, que era otra facturación, pero era una facturación que se hacía como en la acera del aeropuerto, una facturación más rápida, donde atendía inicialmente una sola persona, que en términos de tiempo de atención era ligera, dije, digamos, un poco inferior, ¿cierto? A la otra. Vamos a ver acá, espérate. Ahí está, ¿cierto? La de arriba, ¿cierto? Entre 1 y 5 minutos y con una moda de 2 minutos era lo que, ¿cierto? Se demoraba ese del exterior. Y después de esto la gente, ¿cierto? Caminaba a la salida. Y aquí me acabo de dar cuenta que había unos parámetros cambiados. Yo no me acuerdo si los cambiamos o se olvidó actualizar. Pero este debería ser triangular. Este es 1, 2 y 5. Era 1, 2 y 5, ¿cierto? Sí, 1, 2 y 5. Ok. A lo mejor por eso, fíjate, ya, estación 3. Y este sí está entre 3 y 10 que son uniformes. Ya, fíjate, no había corregido eso, a lo mejor por eso pasa un cierto efecto que de ahí vamos a cambiar. Ya, pero este cierto era, digamos, esa otra ruta. A ver, en este caso, cierto, caminaban 30 segundos fijos para llegar y después para irse eran entre 3 y 5 minutos. Y la otra posibilidad era gente que no pasaba, bueno, la del medio, cierto, era el 30% de las personas, el 20%, y el 30% de las personas, ¿cierto?
no pasaba por ningún mesón de facturación, sino que se iba directamente a control de seguridad. Entonces allí no hay proceso, hay solamente, ¿cierto?, una ruta que los lleva a la misma estación de entradas del control de seguridad. Y eso era este ejemplo. Lo voy a volver a las capacidades originales, porque esta nosotros la modificamos ayer. Y aquí quiero revisar algo en el gráfico. Ya, vamos a hacer algo también en el gráfico porque ayer habíamos aquí graficado solamente la cola de la facturación interna, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner cola facturación interna. Le vamos a dar un color un poquito más notorio, que sea rojo. Ok, y vamos a agregar otra serie, que esta sea la cola de facturación externa. Y la expresión va a ser esa misma, la facturación externa. Y de color le podemos... ¿Cuál se irá a notar harto? Un azul en relación al otro. Puede ser. Ya, entonces el mismo gráfico ahora va a reflejar en lo largo las dos colas, la externa y la interna. Ok. Ya. Y esto está con las capacidades originales, que vimos que tiene un pequeño problema. Vamos a hacerlo un poquito más lento que se vaya viendo. Una sola corrida. Pero, miren, el rojo, ¿cierto?, es la cola de la facturación interna. Crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. Realmente la externa no es relativamente problema. De hecho, no ha pasado. Con suerte ha llegado a 5, ¿cierto? Está muy abajo. Pero la interna es un desastre. Y íbamos recién a las 11 de la mañana. Son 24 horas, ¡kabum! No, tenía que pasar esto. Llegó al límite del demo, 150 entidades en el sistema al mismo tiempo y para. No, lo que hace Arena en estos casos es dejar de generar, no genera más entidades, nuevas entidades no entran, ¿ya? Se puede volver a correr, de hecho, ustedes pueden cerrar esto, apretan de nuevo el Go y va a seguir simulando, pero no va a crear más entidades, solamente va a seguir procesando las que ya estaban, ¿ya? Es como si yo cerrara las puertas. Claro, y por ejemplo ahí obviamente la cola empieza a bajar. Esto pasó cierto tipo 650 minutos por ahí, claro. Y fíjense, mira, llega hasta casi 1120. De hecho, se pasa 1120 minutos solo para deshacerse de la gente que estaba en la cola. O sea, si ni siquiera quiere entrar a más gente, igual se demoró un montón de horas solamente en sacarlos. Eh, Igual en estos casos, ¿cierto? Si la simulación, o sea, la arena entrega resultados de esto. No son obviamente las mismas conclusiones que podrían sacar que en el caso, ¿cierto? Si es que hubieran seguido entrando clientes, pues, no es comparable la situación, pero sí va a entregar información útil. Sobre todo, aquí vamos a ver, cuando cargue, eh, no, pero esto es verdad que tiene su zoom a cada parte. Ya, salieron 689, no mucho, ¿cierto? En la otra situación salían bastante más gente. Y esto es lo interesante aquí, ¿cierto? En realidad que es una medida del desastre, eh, que en los reportes por entidad, una parte, ¿cierto?, con respecto al tiempo, y sobre todo el tiempo total nos interesa. Piensen que el tiempo total, en promedio,
la gente se demora 114 minutos, o sea, casi 2 horas. Obviamente, pensando en que esta gente tiene que tomar un avión, 2 horas es ridículo, o sea, y es promedio, es solamente promedio. ¿Ah? Pero es promedio. El peor caso, fíjate, 456 minutos. O sea, esos son cuánto, casi 8 horas o 7 horas y tanto, más o menos. Entonces, ya eso es inviable. O sea, en el fondo, claramente que hay pasajeros que se pueden perder el vuelo porque es demasiado el tiempo en el fondo que se demora. Y esto de hecho que es promedio considerando también los tiempos de otras dos rutas que en realidad funcionaban bien. Y más encima, entonces si vemos solamente la que estaba realmente congestionada, probablemente mucho peor. Y eso aquí en los procesos aparece, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? ¿Dónde está? De hecho, la facturación externa y la interna, en promedio, andan súper bien. Los valores máximos que se observan en esas dos no hay mucho problema, pero por ejemplo el tiempo de la facturación interna, en promedio, esto cierto son 3 horas y media. Entonces obviamente, y el máximo, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí de nuevo casi 7 horas y tanto. Así que, por supuesto, de esta manera no puede funcionar. O sea, al final la gente viviría perdiendo los vuelos y no tendría constantes problemas de todo tipo por esto. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema cierto se comporta así? Uno empieza lógicamente a probar otra cantidad de recursos para que efectivamente el sistema funcione. Y en este caso, bueno, estamos con capacidad fija. Lo que vamos a ver a continuación, de hecho, después de esto, ya nos va a enseñar a trabajar con capacidades variables ya dentro del sistema, porque obviamente quizás yo no necesito realmente siempre tener como mucha gente, sino que a veces depende de la tasa de llegada de los clientes, que eso también lo vamos a ver a continuación. Aquí estamos pensando, ¿cierto?, que son capacidades parejas todo el día. Entonces, podemos decir que probemos con 3 operadores adentro y uno fuera, porque parece que afuera no hay problema, ¿cierto? Los tiempos eran re buenos, así que no, el de exterior no tiene nada, mucho problema. Vamos a ver. A ver, voy a tratar de agrandar un poco el gráfico. ¿Inicialmente cuántos operadores teníamos? ¿Dos? Dos es la interna. Veamos qué hace con 3. Obviamente el gráfico ahí se va a ir ajustando de acuerdo al valor que vaya encontrando. $30. Obviamente igual se está acumulando gente, no con la misma tendencia que se está acumulando en delante, no está siendo tan brusco, pero se está acumulando. Así que probablemente, claro, probablemente los tiempos van a ser igual malitos, mejores que los otros, pero de todos modos malos. Además es buena señal que las curvas de cola crezcan de esa manera, a menos que tengas por ahí, ¿cierto?, alguna capacidad adicional de atención que te permita responder obviamente a esos aumentos que se observan. $60. De hecho ya nos pasamos del tiempo que el otro colapsó, pues había sido un poco antes, como en 600 y tanto, y ya vamos como en 800. Sí, ya dije, como que se aplana un poquito, por ahí. No empeora, pero no mejora. Vamos a ver si sigue en ese se mantiene ahí o realmente empieza después sigue subiendo.
Sí, no, estaba hace rato. A pesar de todo, se mantuvo relativamente, ahí creció un poquito. No, igual la que no se nada después del informe del tiempo. Claro, Porque igual lo encuentra en el mundo, pero una vez está como en 65 ha sido lo máximo que ha llegado, por eso está ahí el límite. y desde que empezó a subir que se mínimo 40, ¿no? Por aquí, sí, como 45, 43, un pelito menos por ahí. En lo menos, en esta parte, o sea, en esta parte de arriba, como que ha sido el rango en que se ha movido. Apúrate, está como muy lento. Esto por si acaso pasa, si uno grafica, claro, da información súper útil, pero también se pone más lenta la simulación si uno la quiere ver animada. Entonces, hay que tener paciencia. Después si uno quita la animación, obviamente esto vuela. Pero por ejemplo, yo puedo hacer la fotográfica. Sabes que no he encontrado de qué manera hacer eso, porque a mí me gustaría, por ejemplo, que guardara los gráficos, los reportes, que hiciera un reporte con todos los gráficos, y no he encontrado cómo hacerlo. Me extraña, como que lo hace solamente aquí para observarlo mientras se ejecuta, pero no he encontrado cómo rescatarlo. Claro, sí, pues, pero tendrías que ir como uno por uno y si haces varias réplicas, eh, o sea, en el fondo cuando termina una réplica parte la siguiente al tiro, entonces como que tenéis justo cuando está terminando hacer el pantallazo antes que pase a la otra, porque si no, no voy a alcanzar, pues. Pero tiene que haber una forma, no puede ser tan... Sí, pues, porque obviamente algo súper básico. Realizar el informe, que lo tienen en el informe, por ejemplo, en el RANS, Ujú. que ajuste los parámetros y ahí Puede ser que por ahí hay algo que no lo haya encontrado. Ya, tiempo máximo entidades. Ahora es promedio 51. Ya, no es malo, ¿cierto? Es quizás harto, pero no es terrible. Pero claro, el máximo es 2 horas. Tampoco es muy bueno. Y si lo vemos por proceso, claro, ya la facturación interna igual es hora y media. O sea, es como harto para esperar a la gente y ahí como se corre harto riesgo en el fondo que hayan pasajeros que pierdan igual el vuelo y el máximo también es más de 2 horas, así que todavía está como bastante altito, o sea, no es como el ideal, ¿cierto? Pensando que la gente siempre llega atrasada y todo eso, entonces en el fondo es como muy justo de repente para dejarlo así. Y por eso obviamente también la aerolínea de repente te dicen llegue 3 horas antes para un vuelo que dura 45 minutos, lo que es ridículo, o sea, mejor te vaya en bus, pues, si llegáis al mismo tiempo. Eh, y vamos a cambiar en recursos uno más, 4, a ver qué hace. profe, y en algún momento le estoy preguntando cómo podría ser es que automáticamente él accede a otro recurso para ver el Sí, aumento. se puede, claro, se puede hacer como con variables en el fondo, porque si detecta algo, si ocurre algo, por ejemplo, que una cola pase de cierto nivel, puede, por ejemplo, cambiar la cantidad de recursos. O sea, si yo le digo que si el promedio está sobre la hora y media, por ejemplo, que está haciendo otro recurso. Ujú. Llegó como a 16, claro, llegó como a 16, lo que no es nada, o sea, obviamente 16. Sale bastante rápido la gente. Claro, porque
Ahora, con respecto a lo que yo le digo, hay momentos que cae prácticamente a cero, entonces ahí como que no se justifica también por la persona. Claro, ahí es donde viene ese tema, porque cuando, o sea, obviamente aquí por el tipo de sistema al final manda el tiempo, o sea, tienes que hacer que los pasajeros se suban porque es que se te atrase el avión, o sea, en realidad una persona más como recurso es bastante más barato que se te atrase el avión y se te empeorren los vuelos para adelante, o sea, son mil veces peor atrasar un avión que una persona más. Pero ahí, claro, en hartos sistemas pasa un poco eso, pues, o sea, el equilibrio de la cantidad de recursos es como bien difuso porque de repente puedes tener un recurso más, un recurso menos y con uno menos funciona mal, con uno más está como muy relajado, como que sobra mucho. Entonces, ¿qué haces? Pues, normalmente, obviamente, sería mejor que tuvieras más recursos y que tuviera relajado el sistema y no se estrese. Por ejemplo, aquí atendiendo gente, pero quizá en otras condiciones. Pero, por ejemplo, ¿se acuerda el nosotros hicimos un ejercicio en los transportes, en determinadas los túneles para la comuna, los buses Claro, tenían que tener, esto es similar, o sea, igual se podría determinar. claro, claro. ¿En qué parte, en qué momento funcionen, por ejemplo, dentro del día para que, digamos, atiendan, ¿cierto? Y fluya todo, ¿cierto? De buena manera. Pero tiene harto que ver con el ejercicio que vamos a ver ahora. Porque esto obviamente tiene la tasa de llegada fija durante todo el día y también la cantidad de personas atendiendo fija. Eso no es muy realista, lógicamente, porque rara vez no sé si habrá algún aeropuerto donde reciba la misma cantidad de personas en todo el día. Es como que lo mismo que un tiro determinado de uso. Claro, jamás va a ser parejo en el día, pues súper distinto. Entonces, pasajero se demora 11, casi 12 minutos en promedio. El que más se demora es 44. Ya, bien. O sea, eso es bastante más decente. En general, puedes asegurar que con esta capacidad todos pasan en menos de una hora y por lo tanto los podéis citar una hora antes porque sí van a pasar. Entonces, estáis tranquilo con respecto a eso, no voy a tener problemas de atraso de vuelo si es que la gente llega cuando debe. Y el peor caso, ¿cierto? Que era que teníamos antes, 11,24, no es malo, y 38 minutos. También, ¿cierto? En general, bastante bueno. Aquí lo otro que muestra también el tiempo de procesos y el tiempo de espera que tuvieron, obviamente, donde existía espera, porque el otro no tiene. Y el tiempo total, obviamente, es la suma de los dos, además del tiempo de traslado que aquí no aparece y que sí el otro lo considera, por eso son distintos ligeramente. La diferencia que tienen entre esto y la de la página anterior es por el tiempo de traslado. Pero ya, con estos recursos, por ejemplo, esto fluye. A esa altura, ¿cierto? Esto funciona. Eh, pero, ¿cierto? Esto tiene ese pequeño inconveniente de que es como irrealista en realidad en términos de que la tasa de llegada, ¿cierto? De la gente sea pareja todo el día. Cuando eso la verdad es que en casi ningún sistema donde hayan personas de por medio eso va a pasar así. Es como súper natural que la gente llegue de hecho con un poco horarios diferidos. Y esta versión, la versión que viene ahora, es precisamente aplicar, ¿cierto? Esa diferencia de que hay horarios donde efectivamente va a llegar mucha gente, pero también hay muchos horarios donde la gente, ¿cierto? En realidad va a estar relativamente, o sea, va a ser baja la cantidad de personas que llegan. Para representar eso, eh, aquí el Arena usa, ¿cierto? A ver, en los otros modelos que habíamos visto hasta ahora teníamos, ¿cierto? La función de la distribución exponencial como la función que era aleatoria, que realmente cuando yo necesito algo aleatorio, la exponencial lo representa. La exponencial tiene ahí una distribución prima hermana que es la Poisson, que Poisson, sí, que se puede reducir una de la otra, de hecho matemáticamente se puede llegar de una a la otra, porque esta otra en realidad es lo mismo, pero visto por periodos de tiempo, ¿cierto? En la exponencial, el parámetro es
cada cuánto tiempo llega un cliente, ¿cierto? Por ejemplo, yo decía, cada un minuto llega uno. Entonces yo les doy el tiempo llega entre uno y otro. Esta funciona muy parecido, pero lo que usa de referencia es un tiempo de referencia, que eso también lo define uno, ¿ya? Pero bueno, por ejemplo, en una hora, si en el otro caso llegaba una cada minuto, esta, por ejemplo, podría decir que en una hora llegan 60. Y es como el equivalente, por cierto, si llega uno cada minuto, en una hora llegan 60. Y genera el mismo tipo de observaciones, o sea, igual son aleatorias, porque como digo, son dos distribuciones que están relacionadas, y me refleja al final el mismo tipo de comportamiento que quiero. Pero el parámetro de la manera que uno lo ingresa, ¿cierto? Es diferente. Aquí uno le tiene que decir el periodo de tiempo y cuál es la tasa de llegada por ese periodo de tiempo que tiene. Entonces hay que hacer como esa transformación, que obviamente son súper sencillas, pero es la forma que esto entiende los datos. Y esa es la forma que también la Arena pide el ingreso de los datos, que es tal cual como está acá. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Que, a ver, ahí estoy. Existe, ¿cierto? Una tasa de llegada de cantidad de pasajeros por hora que va variando durante el día. Y esas tasas también se observan por alguna cantidad de horas que están definidas acá. La suma de esta columna de la duración obviamente es 24 horas, cubre todo el día exactamente 24 horas. ¿Cómo se lee? Que en el fondo las primeras 5 horas, o sea, de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿cierto? Por hora llegan 50 pasajeros. O sea, en total, si son 5 horas, son 250 pasajeros en todo ese periodo, pero por hora están llegando 50. ¿Ya? Después, las 2 horas siguientes, que serían de las 5 a las 7 de la mañana, llegan 80 por hora. Después de las 7 de la mañana hasta 3 horas más, ¿cierto? Hasta las 10 de la mañana llegan 120. Son los de los vuelos de la mañana, ¿cierto? Los que van a ir a trabajar a otro lado. Después vuelve a bajar un poquito de las 10 de la mañana, ¿cierto? Hasta la 1 de la tarde. Baja a 80 y después de la 1 de la tarde vuelve a subir, ¿cierto? Por 5 horas hasta en 120. Por allá, ¿cierto? Que esto da como las 6, 7, no me acuerdo. Empieza a soltar un poco, baja a 80 por un par de horas y después de las 8 de la noche en adelante hasta las 12 de la noche vuelven a llegar 50 por hora solamente. Y eso sí, al otro día se vuelve a repetir el ciclo, lógicamente, de esa, digamos, de esta demanda, de esta tasa de arribo. Entonces lo que tenemos que ingresar en el fondo es esto, pues, este parámetro para decirle por cuántas horas tiene que generar qué tasa de llegada. Y en base a esto vamos a ir viendo, ¿cierto?, el cómo se comporta ahí el sistema. Bien. ¿Dónde está eso? Al modelo en sí, de hecho, así como está, que no le vamos a cambiar los parámetros por ahora. Acuérdense que esto igual quedó en 4 y en 1 en capacidad de los procesos y vamos a ver cómo se comporta ese 4 y 1, ¿cierto?, en la nueva versión con mayor demanda, porque de hecho esta versión que ya estamos viendo recién supone, ¿cierto?, tiene como tasa de llegada, ¿cierto?, un cliente por minuto, o sea, 60 por hora, pero tenemos en la nueva versión va a haber hasta el doble de eso, entonces, claro, no funcionaban cuatro personas para atender a uno por minuto en esas condiciones, pero ahora quizás no, esas 4 no van a ser suficientes, pero antes también llegan menos y también después el sistema suelta, entonces hay que ver obviamente cómo se comporta con las condiciones variables. ¿Dónde se hacen los cambios? Aquí en la entrada sí van a haber cambios porque en esta parte, ¿cierto?, donde le digo, ¿cierto?, que exponencial, en realidad ahora le tengo que decir que se guíe por un programa, que es la segunda opción, schedule, ¿ya? Y me va a preguntar cómo se llama ese programa. Y aquí obviamente por defecto aparece siempre schedule 1, 2, 3, 4, 5, a la medida que uno vaya creando. Pero aquí también, igual que los otros, pueden hacer dos cosas, o sea, se puede hacer de dos maneras. Una es aquí crear el nombre y le podemos poner llegadas, ¿ya? Y aceptar, ¿ok? Y con eso
va a crear el espacio en la otra tabla que tenemos que ir a ver de un programa que se llama llegadas, definiéndolo aquí. Esa es una opción. Y ahora ya no tenemos para qué volver a cambiarlo, porque ya le dijimos que se tiene que guiar por el programa que se llama llegadas, que va a estar en el otro lado. Entonces, ahora sí vamos a esta tabla que tiene los programas, schedule, ¿cierto? Tiene todos los programas. Y acá abajo vemos el que creamos, llegadas. ¿Ahí? Ya, el llegadas. La otra forma hubiese sido que yo no hubiese hecho nada en el create y lo creo aquí. Si yo hago doble clic, aquí puedo hacer lo mismo. Ya puedo crearlo en esta parte y después me voy al create a mencionar cuál es. Ahí le voy a decir cuál es el programa al que me estoy refiriendo. Lo podría haber hecho de las dos maneras. Arena maneja básicamente dos tipos de programas. Este es un programa de arribos, como apareció ahí. Y aparece arribos porque lo creé desde un create. Entonces entiende que es un programa de arribos, de entidades, ¿ya? Si lo hubiese creado aquí, fíjense que la primera opción que me da es capacidad, que es el otro tipo de programa que existe y que ya lo vamos a ocupar, que el de capacidad es cuando yo varío la capacidad de los recursos durante el día, que puedo hacer lo mismo que esta tabla que tenía de clientes que variaban en el día, pero lo puedo hacer con recursos y decirle entre tal y tal horario y tantas personas disponibles, después hay más, después hay menos, y le voy diciendo cómo trabaja la gente durante el día. Esos son los de capacidad, pero aquí también está la otra opción que es de arribo, que es para hacer tablas de procesos de llegada. Esos son los dos básicos. Quedó de arribos y aquí vienen, hay que llenar la información lógicamente, que se saca las duraciones, pero hay que siempre, no comprobar, pero fijarse que aquí, ¿cierto? Las unidades de tiempo que mencionan son las unidades de tiempo en las cuales yo voy a ingresar la tasa de llegada, ¿cierto? Por ejemplo, es cierto, mi otra tabla, la que mostrar en la PPT, dice 50 pasajeros por hora. O sea, por hora, la hora es mi referencia de tiempo. Y ese es el tiempo que tiene que aparecer aquí. Porque después yo acá les voy a decir 50. Pero no, la unidad en que está ese 50 es 50 por hora. Y este es el que manda ahí. Y acá tiene otras opciones. Pues segundos, minutos, cuartos de horas, medias horas y días. Para hacer la variación de las tasas de llegada. Entonces, de hecho, yo podría ocupar cuartos de horas. Pero le tendría que decir cuántos llegan en ese cuarto de hora. Y obviamente el cuarto de hora se ocupa, suena raro cuarto de hora, pero es porque hay sistemas que de verdad tienen su variación de tasa de llegada así de fino. Pues obviamente pasan de repente cosas como súper puntuales. Por ejemplo, no sé, un horario de salida del trabajo y de repente que es súper cortito, o sea, no sé, tiene un negocio al lado de un colegio y el colegio sale toda a la misma hora. Entonces, ustedes saben que es una cuestión de 15, 20 minutos, media hora, que es mucho a la demanda porque salen todos de una vez. Entonces, ahí se puede, por ejemplo, usar cuarto de hora que es mucho más corto. Pero en este caso, bueno, lo podemos hacer por horas, no hay problema. Y la tabla se ingresa acá, en duraciones. Esto también en otras partes de Arena aparece esta misma situación, que aparecen estos botoncitos grises, ¿ya? Y estos botoncitos grises, si ustedes lo pinchan, les abre otra ventana, que es donde tienen que hacer la tabla de los valores, que son en este caso, ¿cierto? Las tasas de llegada con sus duraciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 filas, ¿cierto? De tasas de llegada. Y vamos acá y podemos primero hacer las filas. Pueden ir haciendo las filas también y después los valores. Doble clic y les crea las 7 filas. Después también esto las pueden borrar y qué sé yo. De hecho, también, por ejemplo, permite copiar a Excel y copiar desde Excel. Podrían haber hecho en Excel la tabla y después si vienen acá y las filas coinciden, lo va a pegar, lo pega encima. Tiene dos columnas que son las mismas que tenemos. El valor se refiere a la tasa, que es la primera, por ejemplo, 50. Y la duración, ¿cuántas horas me va a repetir esa tasa de llegada? 5.
De ahí venía 80 por 2, 120 por 3, bajaba a 80 de nuevo, por 2 creo. Aquí era larga, 120 por 5. ¿Sí? ¿Este? Ahí. ¿Ese? Toda la razón. Y después 2 y 4. Este es por 3. Este es 80 por 2. Y este es 50 por 4. Ya. Aquí siempre comprobar, obviamente ahí me hubiera dado cuenta que la duración dura lo que ustedes quieren, ¿ya? Y ahí hay dos observaciones con respecto a las duraciones. Si ustedes hacen una tabla que dure menos que el tiempo de simulación, al terminar la tabla, Arena va a volver a repetirla, va a volver al principio. Entonces, si la hacen, por ejemplo, de 6 horas y simulan 24, la va a pasar 4 veces, la va a repetir 4 veces. Y a veces uno quiere que sea así, porque uno está simulando de repente un ciclo más corto, entonces lo hace a propósito que la tabla sea más corta y que la repita. Si ustedes, por ejemplo, lo que quieren hacer es simular que llega, por ejemplo, gente 12 horas y las 12 horas siguientes no llega nadie, en realidad lo que tienen que hacer es primero poner las 12 horas con llegadas en su tabla, pero después le agregan otra fila que tenga por 12 horas tasa de llegada 0. Y le ponen ahí en el valor 0 y no hay problema. Y no les genera clientes. Dejan de llegar, pero no repite la tabla porque se consume el tiempo que está diciendo ahí. Entonces no va a hacer esto de volver al principio y repetirlo. Y la otra cosa que pasa es que si usted en la duración le pone más tiempo que el tiempo que van a simular, les ocupa la parte de la tabla solamente hasta donde llega. Si simulan 12 horas y la tabla tiene 24, ocupa las filas que hasta donde llega las 12 horas y listo, no hace más. En eso tengan cuidado porque obviamente quizá ustedes querían ocuparla todas y ahí se olvidaron de corregirlo. Y obviamente Arena no les avisa ninguna de las dos situaciones, no les avisa porque tengan tiempo de más ni de menos, porque asume que ustedes lo están haciendo a propósito, que en realidad es así la simulación, porque eventualmente uno sí lo hace a propósito así, entonces por eso Arena no considera que sea un error que la duración no coincida con el tiempo de simulación. Esto se cierra y ahí ahora aparece, ¿cierto? Hay 7 filas, que es lo que hicimos. El resto ya está hecho, porque acá, ¿cierto? Nosotros ya le habíamos dicho que se hiciera por un programa que se llama Llegadas. Y listo, podemos empezar a simular. No me pescó, parece. No me le es. Vamos a ver. Está un poco rápido, quizá aquí valga la pena verlo un poco más lento. Primeras 5 horas, ¿cierto? 6 por 5, 30, hasta 300 minutos, no es problema, porque ahí, primer cambio, ¿cierto? La tasa llega a su 80. Y después llegamos, ¿cierto? A la tasa de llegada a 120 y se está disparando. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. 120, 120, 120. Fíjense, estamos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. El 120 dura hasta las 10. Claramente las 4 personas que están atendiendo están guateando y no les da claramente para atender. Si estuviera... Claro, llegó a las 10 ya, ahora bajo 80. Debería empezar a recuperarse un poquito porque hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Solamente están llegando 80. Pero mira, fíjese, eso pasa a veces que ni siquiera... a ver, igual, en esta otra parte de abajo, por ejemplo, esto también era 80, ahí abajo. Y resulta que fue creciendo, creció menos, no fue tan empinado como cuando era 120, pero estaba creciendo de todos modos. Ahora que le están llegando 80 acá arriba, lo mantiene, pero no es capaz de bajar la curva.
Y ahora van a empezar de nuevo los 120. Y ya está en 100. Y de nuevo para arriba. Que claramente va a parar bastante luego, ¿cierto? Se va a llegar al límite del demo. Llegué hasta las 6. Claro, y eso no, ya, llegó, hasta ahí llegó. Era como a las 2 de la tarde. ¿Sí? 14 horas, ¿cierto? Por ahí llegó y no le dio, ¿cierto?, la capacidad. Hay 130 personas ahí en la facturación. Eh, Muy poca gente. A ver, hagámoslo que termine de correr para ver esta gente, ¿cierto? Ahí va a empezar a caer. Fue a las 2 de la tarde, ¿cierto? Más o menos que esto paró. Vamos a ver a qué hora termina de deshacerse de la gente. Ya van como 2 horas. Solamente procesando a la gente que está en cola. 3 horas. Es como 3 horas y media, por lo menos, solamente en deshacerse la gente que ya estaba en cola. O sea, claramente no funciona. No veamos los resultados, no vale mucho la pena. ¿Qué hacemos? Cambiar recursos. ¿Cuántos? ¿5? Veamos cómo anda con 5. Yo creo que igual que con la empresa, puede que baje un poco, pero lo vamos a mantener. Vamos a tratar de avanzar más rápido. Ahí, relajadito, hasta las 5 de la mañana. De ahí ahora las 7. O sea, de hecho ya está en el otro horario, ¿cierto? Hasta las 7 y no creció tanto. Y ahora de las 7 a las 10 viene el primer horario punta. Ya, se le acumula, igual. Pero vamos a ver qué tan terrible es. Ahí sí está. 10 de la mañana, pero claro, se dispara, pero está más abajo de todos modos que en delante. Ahora vamos a ver si le da para... O sea, claro, primero si colapsa, si realmente llega a los 150 o por último aguanta. Pero claramente, mira, ahora hasta las 11 de la mañana, pero está bajando, cosa que en delante no hacía. Cuando cambió de tasa se mantenía, no era capaz de deshacerse la gente y ahora sí se puede deshacer de la gente. Pero aquí él va a llegar a la 1 y va a volver a subir. Y ahí, claro, va súper bien porque bajó montones. Y ahora va a empezar a subir de nuevo. Ahora, este problema, esta parte es el problema porque son 5 horas con esa tasa, entonces, ¿cuál es como harto? Si llegó a 45 en 3 horas, esto debería subir más. Pero es poco probable que colapse porque si solo llegó a 45, estos son 2 horas más, podrá llegar a 60, 70 quizá, o como por proyección en proporcional de tiempo, pero no debería pasar mucho más allá de eso. Cualquier acción que ¿Ya? esté conectando con alguna versión, Qué raro. De ahí vamos a ver el... ya, sí, déjame revisar algo aquí después y te cuento. Voy a cambiar el archivo que está ahí de nuevo por otro, pero... quiero probar el PC de la casa ujú. está lo mismo archivo que está. A ver, déjame ver, pues mientras está ahí el de ahí, igual vamos a ver el gráfico terminado. No sé si... Esas simulaciones... No, Dropbox es el mismo que te pasé.
No, pues acá no está. En C. Aquí. No. Mira, voy a ver si tengo... voy a cambiar ese archivo de nuevo por el... Voy a descargarlo de nuevo para que sea como el último. Y ver. A menos que lo tenga aquí en descarga. Aquí es difícil, pero aquí en data, descargas. No, también pensé que lo tenía. No. Puede que lo tenga en otro computador, fíjate este archivo de cuando instalé esta versión, entonces ya es entonces si te vuelve a instalar otra cosa ya es algo raro. No es que me haya quedado algún archivo, o sea, Sí, pero fíjate, pero yo porque aquí me aparece nueva evaluación, entre los estudiantes no aparece eso. esto, No, el estudiante no aparece, student, ya. A ver, ya, llegamos a las 7 que es cuando, o sea, de hecho se terminó hace un rato el periodo peak. Y ahí está, aguantando 70, ¿ya? Llegó, está más o menos bien el cálculo. Y ahora ya esto debería empezar a bajar. Ahora igual están con 5 personas, o sea, por eso también se están deshaciendo rápido en el fondo la gente, porque están los mismos que antes estaban operando, no hemos cambiado las capacidades de la gente. Pero si la cola llega a 70, los tiempos probablemente igual son malos. Porque claro, en esa facturación interna era entre 3 y 10, ¿cierto? O sea, el tiempo medio era 6,5. Y si hay 70 personas en cola y tú le aplicas el promedio, 7 por 6 en 1000 minutos, o sea, son 400 y tantos minutos solamente para el último que estaba ahí. A ese ritmo de atención igual tenías como 7 horas para adelante de gente. Claro, y ahí ahora están llegando 50 y hay 5 atendiendo, entonces las colas están en set. Obviamente están dando súper rápido en esta parte. Mira, ahí se notáis 1, 2, 3 atendiéndose, jamás llega ni siquiera a ocupar los 5. Vamos a ver. Tiempos. Promedio no es malo, 29 minutos, pero es promedio, eso considerando todas las rutas. Y el máximo 114, 2 horas. Ya. Era claro, era andaba por ahí, ¿cierto? Era como 2 horas, era casi igual. Claro. Y aquí 40 minutos de espera, como promedio no es malo, pero los casos máximos sí, igual es harto. O sea, pensando, ¿cierto?, en cómo deberían moverse, todavía es harto. ¿Qué podemos hacer ya? Por la hora igual ya no nos da para hacer mucho más, pero probemos con uno más, con 6, para ver cómo salen los tiempos. Y de ahí, ¿cierto? Lo que en realidad deberíamos hacer es probar con un programa de trabajo, es asignar más gente, pero en periodos cortos. O sea, por ejemplo, solamente cuando hay mucha gente, bueno, si queremos le ponemos 8, pero cuando estén, ¿cierto?, llegando 50 por hora, pongamos 2, pues no vamos a poner a 8, ¿cierto?, cuando están llegando 50 por hora. Pero ahí es súper relativo y eso es lo que hay que ir haciendo con mucho cuidado, porque ahí vamos a empezar a ver un poco los efectos, los coletazos que de repente se producen por una decisión que yo tomo más temprano y que en realidad 3, 4, 5 horas después me produce un efecto, ¿cierto? Pero fue por una decisión que yo tomé antes. Vamos a ver si con 6
se mantiene en... Imagínate, es como raro que con 6 igual genere cola. Por lo menos antes de las 7 de la mañana que haya habido cola con tanta... Bueno, igual el rojo, ¿cierto? No parecía mucho. Después empezó a aparecer el rojo. Había más colas en el exterior que era todavía es 1. 7, estamos en el primer periodo pico. Pero está súper bien, o sea, esto no ha pasado de 15 de largo. Ahí recién llegó a 15. 25. Pero se le va a acabar ahora el pico. Ya, una cola de 25 en el periodo máximo. Bien, o sea, es poco. Considerando que el momento que está la crema es poco. Y de hecho hasta se desocupan los... llegan a salir todos y aquí vamos a la una, ¿cierto? Esto retoma y empieza a crecer de nuevo. Y vamos a ver ahí cómo crece. Ya, lleva hartas horas, ¿cierto? Y ahí está la cola. En 10 y menos. Sí, pues lleva 3 horas ahí y no pasa nada, no crece. Pero sí está ocupando los recursos. Claro, ahí ya se pegó una crecida un poquito, pero no pasaba ni siquiera de 25. ¿A ti? Claro, pero acuérdate que ese es el WIP, son todos, es lo que están procesados más cola. Por eso es más que lo que se está viendo en el gráfico, porque hay 6 de esos que en realidad están siendo atendidos. Ya, 32 llegó como máximo en la cola y ahora obviamente va a bajar porque ya ahora viene la gente empieza a llegar menos. No pasó de ahí. Ya, harto mejor. Probablemente cierto, 30 y tanto en cola, el tiempo máximo de espera no va a ser tan terrible. Igual puede que algunos sea alto, pero para la situación no es, digamos, eh, para nada similar, ¿cierto?, con la situación que partimos, que era mucho peor. Y aquí en adelante va a correr probablemente rápido, porque obviamente va a haber gente de sobra para la tasa de llegada que van a tener. Las 8, las últimas 4 horas hay 50. Y ahí se ve, ¿cierto?, en los indicadores. Ni siquiera llega a 5, pasa en 2, 3, 4, cuando mucho. Y el de abajo 0, 1, 2. No es mucho tampoco lo que se mueve. Genera ahí esporádicamente cola el externo. Una hora.
Ahora, la próxima, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es programar por rango horario. Lo que pueden ir por mientras pensando el cómo, o sea, con este perfil, por ejemplo, ya uno tiene más o menos idea, ¿cierto?, de las capacidades que podrías necesitar en los periodos punta, ¿cierto? O sea, pensar en menos de 6 en periodos punta no va a funcionar. Puede que necesites más, pero depende de qué pasó antes y qué pasó después. ¿Por qué podrías necesitar más? Porque aquí, ¿cierto?, se partió igual con la cola bajita, porque habían 6 de antes, entonces estaba súper vacío el sistema. Y si tienes menos capacidad en las horas anteriores al peak, tú puedes partir el peak con una cola más larga. Entonces, no en cero, de repente con 20, 30 personas ya en cola, porque estabas atendiendo con menos gente también. Y entonces ahí obviamente, aunque pongas más gente a atender, el hecho de haber partido con una cola más larga puede que igual te empiece a perjudicar el desempeño. Entonces, y eso es lo que vamos viendo en la próxima clase, que ahí hay cosas que se traslapan, que de repente poner los recursos justo cuando empieza el pic, de repente no es la mejor política. De repente es mejor ponerla un poco antes para que, claro, y entonces amortigua un poco, ¿cierto?, la partida que sea el del sistema lo más vacío posible para que obviamente aguante de mejor manera el pic que es más fuerte. 15 minutos en promedio, 46 el máximo, no es para nada malo, y 40, ¿cierto? 14 en promedio el de facturación interna, los otros, el de externa anda súper similar en rangos similares. No es malo, 40 minutos, 14, ¿cierto? Con 6 personas atendiendo, aguantó bastante bien en el fondo, ¿cierto? El pico. Ahora la próxima, como vamos a variar recursos, obviamente, ahí podríamos de hecho dejar en una primera versión esos 6, simplemente lo mismo que están ahora, pero como vamos a restringir en otras partes antes, gente, vamos a ver probablemente que estos números igual van a empeorar, van a ser peores, aunque tenga los mismos 6, van a ser peores porque partí de una condición peor, que era en el fondo más acumulación de gente por tener menos recursos antes. Ya. Aquí, ¿cierto?, es donde vamos llegando a la parte más analítica de esto, que es donde también hay harto, en el fondo, un poco de prueba y error en realidad. O sea, la simulación de hecho tiene una buena dosis de eso, porque como es aleatorio en el fondo, ¿cierto? Yo puedo tener un poco la intuición de qué medidas me podrían servir para que el sistema funcionara bien. Pero una vez que las pruebo, en realidad hay ideas si realmente funcionan y puede que sean muy buenas, pero también pueden eventualmente producir otra clase de efectos, digamos, alguna otra reacción del sistema de alguna parte que yo no me esperaba. Entonces ahí hay que ir obviamente tanteando y viendo, probando de las decisiones que tomo, cómo conversan entre ellas, entre comillas, y siempre se afectan, para bien o para mal, las decisiones se van afectando mutuamente. También, por ejemplo, en esto, si tienen el modelo ahí, sería bueno que lo corrieran unas 10, 20 réplicas, para que vean el resultado de todas las réplicas, porque aquí, claro, no pasó de 30 y tanto, bien, pero si hacen 20 réplicas, quizás van a tener una por ahí, por ejemplo, que haya llegado a 70. Pero es raro, o sea puede pasar y debería pasar que tengan situaciones como que el máximo fue menor a este, que como que no pasó nada nunca, que llegaron a 15, a 10, y otra que sea mucho peor. Pero eso es normal que pase cuando ustedes tiran hartas réplicas. Eso se podría hablar, que se podría considerar, por ejemplo, una Claro, y considerar con esos mismos patrón de llegada en el fondo, en cuántos días te podría pasar el mes, por ejemplo, la situación de que en realidad los tiempos se te disparan, teniendo las mismas condiciones operacionales, pero puede por aleatoriedad pasar que se disparen los valores. Y eso igual es bueno saber, o sea, de qué tan posible es que pase, porque ya, si te pasa 1 o 2 veces al mes, ok, pero si haces 30 réplicas